Bueno, buenos días. Soy el doctor Diego Quillo Olvera. Vengo con mi hermano de la Ciudad de México y agradecemos mucho a los organizadores, a su sociedad y a darnos la oportunidad de conocer este país, a su sociedad y disfrutar de una buena charla entre colegas acerca de la cirugía endoscópica de columna que nos apasiona mucho. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la disectomía endoscópica biportal. Quise hacer una charla con las menos palabras posibles y con las explicaciones que quisiéramos ofrecerles a ustedes, dependiendo de que, o partiendo de que nosotros ya creemos que ustedes conocen un poquito acerca del tema o ya son expertos y ya toman una decisión quirúrgica dentro de sus pacientes o pueden llegar a iniciar los procedimientos, pero con la finalidad de hacerlos cada vez más seguros. No se trata de una moda, se trata de una opción más, una herramienta más a todos los que sabemos hacer cirugía abierta, pasar esos conocimientos a la cirugía endoscópica. Entonces vamos a ver que a partir de 1994 fue la primera vez que se define una serie de casos acerca de la endoscopía biportal. No se le llamaba endoscopía biportal, lo hacía el doctor De Antoni en Argentina, quien inicia con todo esto, esta innovación acerca de la introducción del artroscopio con los instrumentos de una cirugía abierta convencional. Esto con la finalidad de hacer cada vez más resolutivos y mínimamente invasivos. Entonces, es una técnica que ya tiene bastantes años. Entonces, no acaba de iniciar hace el año pasado, en estos años. Ya viene desde sus primeras publicaciones, desde el 86, y en el 94 presenta esta serie de casos. Entonces, esta imagen es muy importante y les quise explicar por qué. Si ustedes pueden observar en la imagen de arriba, es un modelo anatómico de una columna cervical y eso es lo que nuestra vista aprecia. La siguiente imagen es la apreciación con un lente de 0 grados, ¿ok? Veamos la diferencia a un lente de 30 grados. Los ortopedistas, al igual que los neurocirujanos, durante nuestro entrenamiento de nuestra especialidad, tenemos la capacidad de poder utilizar esos lentes con una finalidad, llegar a ver los extremos o los corredores del campo quirúrgico que deseemos ver. Entonces, no es tan importante el hecho de que digamos, el lente de 0 grados es mejor que el de 30 grados, no, va a depender de ti, de esa capacidad que quieres observar y cómo te vas a adecuar y entonces poder utilizar esos lentes. Nosotros siempre hemos escuchado de los profesores a donde nosotros nos entrenamos que la gran mayoría inicia con lentes de 0 grados. Es el primer acercamiento, posteriormente el lente de 30 grados te permite ver más allá del horizonte de los 0 grados y entonces esto va a facilitar llegar hacia otros extremos de la columna vertebral. Mi recomendación es que utilicen el lente que más confianza les dé, el lente con el que se sientan más seguros y posteriormente jugar entre las dos opciones de los lentes dentro del campo quirúrgico para que ustedes vean y definan cómo se van acercando cada vez más a lo que quieren llegar a realizar dentro de la cirugía. La segunda imagen son los instrumentos, como les comentaba el primer ponente, los instrumentos que deben de utilizarse dentro del campo endoscópico biportal. Si se dan cuenta, instrumentos de pinzas de disco habituales, pinzas Kerrison, lentes de artroscopía, equipo de drilado, fresado, de alta velocidad, que puede ser como un craneotomo o un equipo de columna de drilado o un equipo shaver, ¿no? Un rasurador electrónico que nos permite llegar a realizar todo el trabajo óseo, además de las curetas, cucharillas, disectores Penfield o retractores de raíz, entre otros. El chiste es acoplarnos al procedimiento dependiendo. Las herramientas que utilicemos dependerán de la patología a la que queramos tratar. Entonces, el setup del quirófano también lo comentaron.
Básicamente nosotros al utilizar dentro del quirófano la torre de artroscopía, es una torre habitual, una torre que contiene un monitor, un grabador para grabar todas esas imágenes en la cirugía que estamos por realizar, una cámara de video, una fibra óptica o fuente de luz, equipos de radiofrecuencia y equipos de drilado. Eso es lo que cuenta la torre de artroscopía. Entonces, la disposición en la que nos encontraremos en el quirófano nos permite poner la torre de frente, el equipo de fluoroscopía a un lado y con sus monitores para poder en todo momento, si nosotros deseamos hacer una toma de rayos X para identificar en dónde estamos en el landmark o hacer una toma lateral para identificar que el punto en donde vamos a iniciar es el correcto, no nos podamos perder. Y esto hará segura la cirugía. Sí, definitivamente la endoscopía biportal disminuye la toma de rayos X a comparación a otros tipos de endoscopía, por ejemplo, la endoscopía uniportal. Sin embargo, no es la toma de rayos X lo importante, sino saber que estamos en el correcto lugar y continuar el procedimiento, porque nos podemos llegar a equivocar y entonces operar otro nivel, y eso a nadie le gustaría y no es muy cómodo para ninguno de nosotros. Entonces, hablaré solamente un poco de ello, de los principios básicos, porque ya nos los dijo el doctor. Sin embargo, existen dos términos. ¿Por qué la endoscopía biportal se considera una cirugía de mínima invasión? Principios anatómicos y principios bioquímicos. Principios anatómicos es que, como ustedes se dan cuenta, entre el músculo multífido se crea un espacio en el cual pueden ser, los instrumentos van alojados en ese espacio. Después, la dilatación muscular no es un corte del músculo multífido, sino es una dilatación, por eso le llamaba el doctor un sistema semitubular. Se dilatan los músculos y no se cortan. Después, el espacio en donde se trabaja es un espacio epiperióstico, no estamos arriba de la lámina, arriba de las estructuras óseas y debajo del sistema muscular. Entonces, no se cortan ligamentos, se trabaja a través del músculo en un espacio epiperióstico. La siguiente es que la remoción de estructuras óseas es menor y por lo tanto se evita lesionar más tejidos, creando los principios químicos, que son la disminución de las proteínas de reacción inflamatoria agudas y menor inestabilidad en la columna vertebral. Entonces, esos son los principios básicos en los cuales, ¿por qué se basa la endoscopía biportal como un sistema o una técnica de mínima invasión? Entonces, en estas imágenes se propone lo siguiente. Vean cómo se trabaja con un canal endoscópico y un puerto de trabajo. Tiene el canal endoscópico tiene la finalidad de tener líquido, de trabajar con líquido, y entonces el líquido tiene un sistema de entrada y un sistema de salida al realizar la vinculación de los dos puertos de trabajo, del canal endoscópico y del canal de trabajo. Y entonces esto hace que entre el agua y salga por otro sitio. Entonces no se mantiene el agua ahí, se crea un espacio virtual, se crea un espacio acondicionado para poder trabajar con las estructuras óseas y con los elementos neurales. Entonces, los instrumentos, como pueden ver, un shaver, un drill de columna o una punta de radiofrecuencia pueden ser introducidos a través de esta dilatación muscular del multífidos. Básicamente iniciaremos con el tema entonces. Para las hernias de disco, la propuesta de ustedes que hemos publicado en diferentes artículos y en libros es la siguiente. Nuestro target es el mismo en la cirugía abierta, si se dan cuenta. En una toma AP podemos ver que en el objetivo quirúrgico el círculo rojo es la faceta medial, ahí vamos a introducirnos. Entonces, nosotros al marcarla, la faceta medial,
podemos observar que vamos a tener en la técnica de 2 centímetros a 3 centímetros entre cada incisión, haciendo cortes horizontales o verticales, como más se acomoden ustedes, se vinculan esos 2 puertos de trabajo hacia la faceta medial, ¿ok? Y entonces obtenemos esto, un puerto superior para el endoscopio cuando somos, un puerto superior endoscópico y un puerto de trabajo en el inferior, con la finalidad de llegar a este punto. Y entonces queda así. Si se dan cuenta, es la camisa del artroscopio con la camisa del puerto de trabajo, vinculados en ese punto. La dilatación ahí se puede observar para que pueda entrar la camisa de trabajo, y pues la camisa del artroscopio pues no tiene ningún problema. Entonces, estas imágenes se las puse porque básicamente ¿qué es lo que hacemos en la cirugía? Se realiza vamos a marcar la línea pedicular medial, ¿sí? De la línea pedicular medial se vuelve a marcar otra línea que va hacia la faceta medial. Entonces ya se tiene un punto de triangulación, ¿sí? Y entonces se miden 1 centímetro o 1,5 centímetros o 1 centímetro de cada lado de esa línea que hiciste el vector. Se realiza el corte de la piel y de la fascia, se introducen los dilatadores, ¿para qué? Para primero realizar la colocación del puerto de trabajo. Al realizar la colocación del puerto de trabajo y colocar la camisa de trabajo, entonces se infiltra, nosotros nos gusta infiltrar con gilocaína con epinefrina, y entonces colocamos el puerto endoscópico. Al momento inclusive usted puede ver que cuando coloca el anestésico local en ese sitio, ya sale por la camisa de trabajo, entonces ya tienes tu vinculación. Una cosa es tener una imagen de rayos X y la otra es cuando realizas el corte, palpar las estructuras que están en la profundidad. Tú tienes que tener la capacidad de, cuando haces el corte y dilatas con el sistema tubular, el músculo multifidus, debes de tocar la estructura de la lámina, la estructura de la faceta, a donde quieras llegar. Y entonces esta vinculación de los 2 puertos nos permiten al final, en las 2 imágenes al final, tener esa triangulación, ¿sí? Y posteriormente en las últimas 2 imágenes, como podemos ver que hacemos un control AP, siempre nosotros hacemos un control AP y un control lateral. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber que estamos en el correcto sitio y evitamos una desgracia, una catástrofe de operar otro lugar donde no teníamos que estar. Entonces, este es el resumen de las placas. Una placa AP donde vemos una línea media, vemos la placa AP en donde marcamos el sitio de la faceta, ¿sí? La parte medial de la faceta, introducimos el primer dilatador, palpamos y la camisa de trabajo, y después la camisa del artroscopio, donde ya se vinculan estos 2 puertos. Tomamos un control lateral y durante la cirugía pues podemos tomar otro control nada más para saber que estamos en el correcto sitio y además de documentar para los trabajos que realizamos, ¿no? Entonces básicamente es esto, una placa AP vinculando la camisa del artroscopio con el puerto de trabajo y una lateral donde estamos en el mismo sitio. Entonces ahí no tenemos ningún problema, podemos realizar nuestra cirugía con toda tranquilidad. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, un video en una cirugía en la cual vemos la faceta medial, hacemos un pequeño corte con el drilado, el equipo de drilado, realizamos una flavectomía únicamente en el sitio donde queremos llegar, vemos el hombro de la raíz, procedemos a la introducción de nuestros instrumentos para poder retirar el fragmento de disco y
habitualmente se hace igual que una cirugía abierta. Si se dan cuenta, son los mismos pasos, son los mismos movimientos que harían ustedes en una microdisectomía. Observen las mismas estructuras que ustedes van a ver con un tubo, las pueden magnificar con el sistema de endoscopia biportal, o inclusive en la endoscopia uniportal es lo mismo que haces, únicamente llegando al objetivo. Y al final pues realizamos una anuloplastia para intentar sellar el defecto herniario. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener es el siguiente. Entonces, básicamente los mismos pasos. Vemos el ligamento amarillo, aquí no tuvimos que drilar, únicamente retiramos un fragmento de ligamento amarillo, vemos las estructuras neurales con nuestros instrumentos microquirúrgicos. Los instrumentos de endoscopia biportal son los mismos que los microquirúrgicos, hacemos el mismo abordaje, vamos a través del hombro de la raíz, encontramos el defecto herniario y retiramos ese defecto herniario. ¿Cómo lo estamos buscando? Encontramos ahí el fragmento de disco y vamos retirando poco a poco hasta liberarlo, y posteriormente lo retiramos con pinzas de disco sin ningún problema. Entonces, esos son ejemplos de endoscopia biportal para las hernias de disco, y si se dan cuenta es el mismo principio básico que harían ustedes en una cirugía de columna abierta convencional, en una cirugía de columna con un puerto endoscópico. Esto es el ejemplo de la endoscopia biportal. La facilidad que le da al cirujano de tener el control en ambas manos y que no hay una limitación de los tejidos para poder realizar los procedimientos. Entonces, por ejemplo, este es un caso de una hernia de disco L4, L5, donde, como les comenté, si lo hacemos sistematizado, siempre van a realizar su control AP, su control lateral, y van a estar tranquilos durante su procedimiento. Entonces, una hernia de disco L4, L5 del lado izquierdo, ¿cómo se trató? Por endoscopia biportal. Entonces, tenemos lo siguiente. Hacemos nuestro campo de trabajo, ese es el espacio epiperióstico, es la grasa, si se dan cuenta. Posteriormente vemos una entrada sin drilar, una entrada de ligamento amarillo, dilatamos con nuestro disector, quitamos con la Kerrison un fragmento de ligamento amarillo, no estamos haciendo una flavectomía total. Miren, únicamente lo que nos expone, lo que queremos nosotros exponer. Y entonces vemos la hernia de disco, hacemos nuestro mismo procedimiento que haríamos en una cirugía abierta convencional, vamos retirando el fragmento, disecándolo y liberando la hernia de disco, y posteriormente en la axila de este segmento del L4, L5, retiramos con nuestra pinza de disco el fragmento, y miren, lo que siempre nosotros queremos ver, que nos da tranquilidad, es retirar poco a poco el fragmento, si se puede venir en un solo segmento o retirarlo fragmento, pieza por pieza. El chiste es la descompresión, miren, esa tranquilidad que nos da saber que vamos a sacar todo, y al final hacemos el sellado con la anuloplastia con la radiofrecuencia, ¿sí? La radiofrecuencia se modula, se baja la intensidad para que esa área de energía térmica selle el defecto herniario. Otro ejemplo que les podemos dar es en estas hernias de disco L5-S1, donde lo mismo, hacemos un control AP y un control lateral, y sabemos que estamos en el sitio correcto. Entonces, lo que hicimos aquí es lo siguiente. En este video vamos a mostrarles cómo se hace el espacio de trabajo, con la radiofrecuencia. Posteriormente se hace la apertura, no drilamos la faceta medial, aquí nos dio el espacio por interlaminar un gran ligamento amarillo, hacemos la apertura del ligamento amarillo con nuestros equipos, con la Kerrison en este caso, realizamos un pequeño corte a través del flavum, y entonces llegamos al espacio dorsal, y entonces encontramos las estructuras neurales. Realizamos nuestra disectomía con nuestros elementos microquirúrgicos, con un gancho de nervio, con el disector Penfield.
retiramos, vamos disecando la hernia y posteriormente la retiramos, nuestras pinzas de disco a través de esa axila, y entonces la tranquilidad de saber que sacamos ese fragmento, buscamos si hay algún otro, se retira con nuestros instrumentos microquirúrgicos y posteriormente podemos hacer el sellado de esa lesión a través del anillo fibroso. Entonces, estos son ejemplos de cómo poder hacer una disectomía endoscópica biportal con un abordaje paramedial, ¿ok? En la endoscopía existen algunos abordajes para la columna vertebral, existen paramedianos y paraespinales, pero les voy a comentar que cuando existen lesiones o estructuras que queremos nosotros salvaguardar, como es la faceta, y evitar la lesión de estas estructuras que le dan estabilidad a la columna, podemos utilizar otro tipo de abordajes. Antes de presentárselo, entonces voy a ponerles otro ejemplo de cómo cuando tenemos una hernia de disco en L4, L5, lo mismo podemos hacer con la endoscopía biportal, y si se dan cuenta, vean la destrucción del multífidos a las 24 horas del procedimiento. Prácticamente solamente se le apareciera un pequeño edema a través del músculo multífidos en ese segmento, y esto es 24 horas después del procedimiento. Entonces, esta técnica que les comento es otro tipo de abordaje para las hernias de disco. Cuando queremos salvaguardar esa estructura medial o tenemos una hernia de disco del lado derecho y no queremos trabajar del lado derecho porque somos cirujanos que nos acopla más realizar los procedimientos del lado izquierdo del paciente en las técnicas endoscópicas biportales, pues entonces tenemos este ejemplo. Si se dan cuenta, el cirujano está del lado izquierdo del paciente, pero está inclinándose hacia el lado derecho del paciente. Por lo tanto, en la placa, no sé si se ve, bueno, en la imagen de la derecha encontramos que el cirujano se encuentra del lado izquierdo del paciente, pero su abordaje es hacia el lado derecho. Entonces, este abordaje se llama abordaje inclinatorio, y entonces podemos observar esto. Un video en el cual primero identificamos el proceso articular inferior, hacemos un pequeño drilado, identificamos el proceso articular superior, vamos debajo de la cápsula articular, estamos haciendo la flavectomía en ese segmento y miren lo que encontramos, las estructuras neurales. Y entonces podemos trabajar en la axila de la raíz, si se dan cuenta, para realizar la disectomía total de ese fragmento, la fragmentectomía de eso. Entonces, retiramos todos nuestros fragmentos herniarios a través de este abordaje inclinatorio que nos da la precisión correcta donde estamos trabajando. Vemos adecuadamente las estructuras neurales con el artroscopio, al final hacemos el sellado del defecto herniario y dejamos un drenaje, ¿ok? Y entonces el resultado es este, si se dan cuenta. Fíjense cómo la preservación de la faceta articular en la imagen verde, y únicamente lo que hicimos de drilado, trabajamos en la parte anaranjada. Entonces, eso es un abordaje inclinatorio a través de una endoscopía biportal para hernias de disco, que queremos en ciertos segmentos preservar las estructuras lo más posible que se pueda. Entonces, les presento, pues desde octubre tuvimos la oportunidad de poder publicar esto, crear este libro entre Javier, mi papá, y el doctor Michael Mayer, y pues los invitamos a que puedan echarle un vistazo cuando puedan. Está en las tiendas de Amazon y ahí los esperamos. Gracias.